Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo se puede variar la velocidad en un motor de corriente continua. Para ello voy a hacer uso de esta fórmula que más o menos abarca todas las configuraciones diferentes de motor de corriente continua. En esta fórmula N representa la velocidad en revoluciones por minutos, K es una constante constructiva del motor, la U es el voltaje que aplicamos a los bornes del motor, la intensidad de inducido, las resistencias que tenemos en la rama de inducido, todas las totales, y el flujo de excitación. Como digo, esta fórmula intenta recopilar los parámetros de todas las diferentes configuraciones del motor de corriente continua. La manera en la que se ha obtenido esta fórmula la podemos ver en el libro de electricidad básica para TMAs. Se han hecho algunas se han tenido en cuenta o se han eliminado algunos valores que podían ser insignificativos, como por ejemplo el voltaje de las escobillas se elimina de la fórmula. Se considera, por ejemplo, que la resistencia que va a tener el bobinado de excitación serie es muy baja. Como sabemos, ese bobinado de excitación serie está realizado con hilo grueso y pocas espiras, por lo tanto, efectivamente es bajo. Entonces, ese valor resistivo también se elimina, no se considera. Y también no consideramos la corriente de excitación shunt. Sabemos que el bobinado de excitación shunt está hecho con hilo relativamente fino y con muchas espiras, precisamente para que la corriente por esa rama sea la mínima posible. Por lo tanto, esa corriente de excitación también se elimina. Total, que llegamos a esta fórmula que podemos darla como válida para los diferentes tipos de configuración. Vamos a empezar primero con la excitación serie, con la configuración de excitación serie. Entonces, en este primer ejemplo tenemos la regulación escalonada de campo. ¿En qué se basa esta regulación escalonada de campo? Bueno, pues como su nombre indica, es coger y de forma escalonada aplicar más o menos campo al motor. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues como vemos aquí, la bobina de excitación serie, la bobina de campo, tiene unas tomas intermedias a las cuales yo puedo conectar el voltaje de entrada al motor a una u otra. Dependiendo de la toma intermedia donde yo conecte ese voltaje, pues ese bobinado tendrá más o menos espiras, es decir, más o menos vueltas, es decir, más o menos amperios vueltas, lo cual implica más o menos flujo magnético. Entonces, si yo considero que el motor está girando a la velocidad nominal cuando están implicadas todas las espiras del bobinado de campo, es decir, el cursor estaría puesto aquí. Si yo varío el cursor, lo que estoy haciendo es eliminando amperios vuelta, eliminando espiras, con lo cual lo que estoy haciendo es bajando el campo magnético, bajando el flujo, por lo tanto aumentando las revoluciones por minuto de ese motor. Bueno, en este caso debemos notar que como la variación de campo se hace de forma escalonada, no de forma lineal o continua, pues también la variación de velocidad que va a sufrir el rotor también va a ser escalonada, a golpes, por decirlo de alguna manera. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Este ejemplo también se basa en variar el flujo de excitación. Flujo de excitación, en este caso, serie. Se llama por derivador de campo. ¿Qué consiste? Bueno, si yo considero en paralelo con la bobina de excitación
un reóstato de esta manera, lo que voy a hacer es, dependiendo del valor resistivo que tenga este reóstato, hacer que pase más corriente por esa rama o menos corriente. Claro, toda la corriente que se vaya por la rama superior va a dejar de ir por la rama inferior, con lo cual estoy quitando excitación. Entonces, jugando con el valor del reóstato, yo lo que hago es haciendo que varíe el flujo de excitación. Si considero, por ejemplo, que cuando el reóstato está a su máxima resistencia, toda la corriente pasa por el bobinado de excitación y el rotor está girando a sus revoluciones nominales, cuando yo conecto el reóstato, parte de la corriente ya irá por esa rama. Y parte de la corriente puede ser la que yo quiera, porque eso lo puedo variar. Entonces, al irse parte de la corriente por la rama superior e ir menos corriente por el de bobinado de excitación, implicará que se va a inducir o se va a generar menos campo, es decir, que el flujo va a ser menor. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con las revoluciones del motor? Pues según la fórmula van a aumentar. Bien, otro ejemplo que tenemos para poder regular la velocidad en un motor de corriente continua, excitación serie, es un derivador de inducido. En este caso, si yo no conecto esta rama, la corriente que entra al motor pasará por el bobinado de excitación, por el bobinado de campo, pasará por el inducido y vamos a suponer que esas cuando está todo el bobinado de excitación, a la corriente que le corresponda, el motor está girando a las revoluciones por minuto nominales. Bueno, en el momento que yo conecto aquí una rama en paralelo con el inducido, el conjunto de las dos ramas, el inducido y el reóstato, va a bajar su valor óhmico. ¿Qué implica eso? Que va a aumentar la intensidad que va a entrar al motor. Entonces, al aumentar la intensidad que va a entrar al motor, lo que va a suceder es que va a provocar más campo magnético, va a provocar más flujo. Al provocar más flujo, ¿qué va a pasar con las revoluciones del motor? Que van a decrecer. Entonces, dependiendo del valor que yo le ponga al reóstato, pues haré que circule más o menos corriente por encima de la que tenía cuando esto estaba en circuito abierto, es decir, cuando estaba girando a las velocidades nominales. Entonces, este método lo puedo utilizar si yo quiero que el motor gire por debajo de las velocidades, de las revoluciones nominales del motor. Bien, por último tenemos otro método que es el de regulación por variación de el voltaje que se aplica al motor. En este caso lo que se pone es un reóstato en serie con la entrada al motor. Entonces, según el valor del cursor, según donde yo tenga colocado el cursor, habrá más o menos caída de voltaje en ese reóstato, lo que quiere decir que tendré más o menos voltaje de entrada al motor. Este tiene varios inconvenientes. Primero, bueno, hay que decir que en este caso el número de revoluciones es proporcional al voltaje que aplicamos al motor. O sea, si yo bajo el voltaje, efectivamente baja las revoluciones. Si subo el voltaje, suben las revoluciones del motor. Decía que este método tiene varias pegas. Una de ellas, las pérdidas son muy altas. Toda la corriente que entra al motor tiene que pasar por el reóstato. Con lo cual aquí lo que vamos a tener es una disipación en calor. Eso ya es energía que estamos perdiendo. Entonces vamos a tener también dos efectos. A la vez que vamos a bajar el voltaje en la entrada del motor, también estamos limitando la corriente al motor, al hecho de poner esta resistencia. Con lo cual, lo que estamos haciendo no solamente es que las revoluciones bajen, sino que el par
también se resienta y el par motor también baje. Lógicamente, si aquí tengo grandes pérdidas de energía, calor, pues eso va a repercutir en el par que va a generar el motor. En estos dos casos aquí anteriores, no puedo decir el hecho de que aparezcan unas resistencias, podría pensar que, bueno, pues aquí va a haber unas pérdidas grandes también. No, si tenemos en cuenta que esta resistencia va a tener un valor muy bajo. Daros cuenta que esta resistencia está en paralelo con una resistencia óhmica que es bastante baja de por sí también. Por lo tanto, estamos hablando de valores bajos de resistencia. Lo mismo es el caso de esta resistencia que va en paralelo con el inducido. Son resistencias relativamente bajas, por lo tanto las pérdidas no son significativas. Bien, hay un método también de regulación por variación de voltaje que es mucho más eficaz, mucho más utilizado y con unos efectos bastante buenos, no solamente para regular la velocidad en un motor de corriente continua, sino que se utiliza en otros muchos campos, incluso en motores de corriente alterna, que es la modulación por anchura de impulso, Pulse Width Modulation. En este caso, de lo que se trata es de aplicar un voltaje al motor durante un tiempo determinado y dejar de aplicarle ese voltaje durante un tiempo determinado también. Es decir, aplicarle como una onda cuadrada de cierta duración. Bien, la duración de esa onda cuadrada me la va a dar un parámetro que es el Duty Cycle, ciclo de trabajo, que lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo una onda cuadrada que tiene un periodo T, que sería esto, ¿cuánto tiempo esa onda cuadrada está en su estado máximo con respecto a todo lo que es el periodo? Bien, vamos a verlo de forma gráfica. Imaginemos un sistema en el cual el periodo lo dividimos en cuatro tramos. O sea, el tiempo que va a durar ese periodo de esa onda son 4 tramos. Si yo cojo y de esos 4 tramos que dura el periodo, un tramo solamente tengo voltaje y los otros 3 no tengo voltaje, pues lo que digo es que esta señal tiene un ciclo de trabajo del 25%. Esa señal con un ciclo de trabajo del 25% pues tendrá un valor medio determinado, un valor eficaz determinado, etcétera, etcétera. Si yo quiero aumentar el valor medio de este voltaje, lo que tengo que hacer es ampliar el tramo, ampliar la anchura durante la cual, o el tiempo durante la cual ese voltaje está en on, se está aplicando. Entonces, fijaros que el periodo sigue siendo exactamente igual, pero ahora lo que ha variado es que en vez de ser un tramo lo que tenía en estado con voltaje, ahora son 2 tramos de los 4 totales, por lo tanto estamos hablando de un ciclo de trabajo del 50%. Obviamente la energía que implica aquí es superior a la que tenía aquí, el valor medio va a ser superior que tenía aquí. Si yo quiero aumentar el valor medio de ese voltaje, ¿qué es lo que hago? Pues aumentar la anchura durante la cual existe voltaje con respecto al periodo total. Como vemos aquí abajo, el periodo sigue siendo el mismo, pero ahora tenemos 3 tramos durante el cual tenemos voltaje y uno en el que no tenemos voltaje. En este caso estaríamos hablando de un ciclo de trabajo del 75%. Así podemos llegar hasta el 100% en teoría. Bien, este método tiene la ventaja de que el valor máximo del voltaje siempre es constante. Por lo tanto, esto tiene como efecto que tiene menos efecto las pérdidas que se produzcan en el motor, tienen menos efectos, son más compensadas por el hecho de que no baja en ningún momento el voltaje máximo.
La frecuencia a la que suele trabajar estos sistemas para la regulación de estos motores suele estar en el orden de 2 kHz, ¿sí? Para limitar los efectos de la conmutación. Bien, como digo, este método de PWM se basa en la variación del voltaje que aplicamos al motor. Entonces, en este caso, estamos aplicando más voltaje, el motor estaría girando más rápido. En este caso, estaríamos aplicando menos voltaje, el motor giraría más despacio. Bien, vamos a pasar ahora a la excitación Shunt. La regulación por control de campo. Bueno, como su nombre indica, lo que estamos haciendo es regular la intensidad de excitación, la intensidad que va a pasar por la bobina de Shunt, de campo magnético. Entonces, si yo pongo un reóstato, cuanto más valor de resistivo tenga el reóstato, menos intensidad de campo, menos flujo, más revoluciones para el motor. Cuanto menos resistencia tenga el reóstato, más intensidad, más flujo, menos revoluciones. Entonces, si considero, por ejemplo, que la velocidad nominal se consigue cuando el reóstato está cortocircuitado, el hecho de que yo añada resistencia va a implicar reducción del campo y va a implicar aumento de la velocidad de rotación del rotor. Bien. Otro método es llamado regulación reostática de inducido. En este caso, lo que se basa es en introducir un reóstato en el circuito del inducido. Aquí si tenemos en cuenta que el voltaje es constante, como suele ser normalmente, y que el bobinado de campo está directamente conectado al voltaje del motor, la corriente de excitación va a ser prácticamente constante. Por lo tanto, aquí el flujo va a ser prácticamente constante. Entonces, el hecho de meter una resistencia en la rama de inducido, lo que estamos haciendo es aumentando este término que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, el numerador de esta fórmula, lo que me está dando es la fuerza contraelectromotriz. Esta diferencia, lo que me está dando es la fuerza contraelectromotriz. De hecho, según el valor de resistencia que yo introduzca aquí, variará el numerador, con lo cual variará también la fuerza contraelectromotriz. Por eso este tipo de regulación también se conoce como regulación por variación de fuerza contraelectromotriz. Aquí, ¿qué va a suceder? Si nos damos cuenta, cuanto más resistencia incorpore en esa rama, el numerador de esta fracción se hace más pequeño, por lo tanto, el número de revoluciones se reduce. Recuerdo que en este caso el flujo es constante. Bien, si queremos regular la velocidad de un motor Shunt mediante la variación de voltaje, vamos a tener los siguientes problemas. Imaginemos que yo quiero variar, que no existe esta resistencia y yo varío el voltaje que aplico al motor. Si yo bajo el voltaje del motor, podría pensar que también van a bajar las revoluciones. Pero claro, el hecho de bajar el voltaje del motor, si me doy cuenta, ese voltaje es el que estoy aplicando directamente a la bobina de campo. Por lo tanto, a la vez que estoy bajando el voltaje, estoy bajando también el flujo. Por lo tanto, puede que las revoluciones, en las revoluciones no tenga ni efecto esta reducción de la U. Es decir, es inviable aplicar una regulación por regulación de voltaje en un motor con excitación Shunt. La única manera es que esa excitación la convierta en excitación independiente.
con una alimentación independiente. Entonces sí, ahora yo variando el voltaje aplicado al inducido, sí que puedo variar la velocidad de rotación. Si mantengo, por ejemplo, constante el campo, mantengo constante el flujo, ahora la variación que haga yo sobre U, pues repercutirá sobre las revoluciones del motor. En este caso estaríamos hablando de un motor con excitación independiente. Ya ha dejado excitación Sun. Nos damos cuenta, la excitación aquí es completamente independiente a cómo está alimentado el inducido. Incluso se puede utilizar una excitación a base de imanes permanentes, con lo cual este campo sería constante siempre. Esta manera de trabajo sí que permite una regulación más fina, porque aquí puedo trabajar sobre dos factores. Puedo trabajar variando el voltaje aplicado y a la vez, si pongo un reóstato en la excitación independiente, puedo también actuar sobre el campo magnético. O sea, podría estar actuando sobre dos parámetros, con lo cual puedo realizar una regulación bastante más fina. Bien. Bien, vamos a ver un método que es el de un método antiguo, claro, es la base de luego para otro tipo de métodos más modernos, que es el Ward-Leonard. En su origen, en lo que se basaba era en un conjunto motor-generador que servía para alimentar al motor al cual nosotros queremos regular la velocidad. Entonces, como vemos, el generador directamente alimenta al inducido del motor que queremos regular. Es por lo tanto un método de regulación mediante el voltaje aplicado al motor. Este motor tiene su excitación independiente, por lo tanto lo mismo que antes, permite una regulación bastante fina y amplia, ya que podemos regular por un lado mediante el voltaje aplicado al inducido y por otro lado podemos regular también esa velocidad mediante la variación del campo magnético. Y en este caso, aquí este motor, que podría ser un motor eléctrico, podría ser un motor mecánico diésel, puede ser un motor de corriente alterna, lo que hace es simplemente mover el rotor del generador para generar una fuerza electromotriz. Entonces el voltaje que se le aplica al motor se regulaba mediante la regulación que se hacía del campo del generador. Más campo, más voltaje, menos campo al generador, menos voltaje aplicado. Y en este sistema tenía una ventaja también, que era que, aparte de la gran margen de regulación que tenía, era que se podía invertir el sentido de giro del motor. Para ello lo que había que hacer es, dado que el motor y el generador siempre estaban girando en el mismo sentido, lo que se hacía era invertir la polaridad del campo de excitación del generador. Entonces, al seguir girando en el mismo sentido, pero invertir la excitación en el generador, lo que se hacía era invertir la salida de ese generador. Es decir, invertíamos la polaridad que aplicábamos al motor. Y con ello, el sentido de giro. Bueno, hoy en día todo este sistema pues, se ha cambiado por métodos más modernos basados en elementos de estado sólidos, en electrónica de estado sólido, tiristores, diodos de potencia, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace es mandar una señal de consigna diciendo qué velocidad exactamente se requiere para el motor, y este circuito de control pues lo que va a hacer es
poner más o menos voltaje en el motor, que va a gobernar una carga. Que pone más voltaje, pues bueno, más velocidad, pone menos voltaje, menos velocidad. Incluso ya hoy en día los métodos modernos pues están realimentados, es decir, para asegurarse de que la velocidad a la que está girando el motor es exactamente la que se requiere, lo que se hace es realimentar esa velocidad y al propio circuito de control, y ese circuito de control, si vemos que la velocidad que está registrando el tacómetro, o sea, la realimentación, es diferente a la que se le había marcado, bueno, pues el circuito automáticamente se ajusta para subir o a la que estaba establecida como consigna. Bien, vamos a ver por último la excitación shunt. La excitación shunt, como sabemos, es una mezcla, un conjunto de las dos que conocemos de shunt y, perdón, la excitación compound es una mezcla de las dos que conocemos, de la excitación shunt y la excitación serie. Venimos trabajando siempre con la compound corta, es decir, esta configuración que tenemos aquí. Recordemos que a la larga esta parte iría a este punto eléctrico. Bueno, pues aquí se puede trabajar también con dos tipos de regulaciones, con lo cual permite una regulación bastante fina. Podemos trabajar sobre la regulación del campo de excitación shunt, de la manera que hemos visto anteriormente, o podemos trabajar también sobre el campo, bueno, no, en este caso no es el campo, sino sobre la variación de la fuerza contraelectromotriz, sobre el método de variación de la fuerza contraelectromotriz. Entonces, jugando con esas dos variaciones, es decir, con campo o con el numerador de la fórmula, que sería trabajando sobre este reostato, o con los dos, pues podemos conseguir una regulación de las revoluciones por minuto del rotor de una. Bien, vamos a entrar por último en un concepto que es la regulación de velocidad. La regulación de velocidad, speed regulation, viene dado por esta expresión que tenemos aquí. En ella, NL, con su índice NL, me indica velocidad del rotor sin carga, no load. N, con su índice FL, full load, a plena carga. Bueno, pues esto lo que me está diciendo es qué variación de velocidad va a tener el rotor desde que no tiene carga hasta su máxima carga, y normalmente se suele dar con respecto a la velocidad que tiene cuando está cargado, a plena carga. Bien, si por ejemplo tenemos una velocidad determinada del rotor cuando no tiene carga, y cuando está a plena carga resulta que la velocidad sigue siendo exactamente igual, pues está claro que el índice de regulación, la regulación de velocidad, estaríamos en el 0%. Lo cual quiere decir que cuanto más bajo sea este término, mejor mantiene la velocidad un motor. En este caso tenemos los ejemplos siguientes para los diferentes motores. Bueno, pues parece que no lo tengo aquí, lo doy verbalmente. Para el caso de regulaciones típicas, tenemos, por ejemplo, que para motor serie, por ejemplo, es el que peor variación de velocidad tiene, peor índice de variación tiene, que se acerca, está por encima del 30%. Recordemos que acabo de decir que si fuera cero sería perfecto, o sea, la velocidad no se inmutaría desde estar en vacío hasta la plena carga.
En serie estamos hablando que está por encima del 30%. Tenemos motores de imán permanente que suele estar entre el 8 y el 15% de regulación. Tenemos el motor Zoom que va del 5 al 10%, que viene a ser más o menos también con lo que tiene también la Compound.